turno 3, Del segundo turno. Carlos Zelaya, Sí. el segundo turno, para hablar con relación a esta denuncia que teníamos aquí en estudios hoy. Por supuesto no la identificamos por razones obvias, ¿no? Por una cuestión de rigurosidad. Doctor Carlos Zelaya, muy buenos días, ¿cómo te va? Gracias por la llamada. Muy buenos días, Cristian, a toda la mesa también de trabajo y a tu audiencia. Bueno, días para doctor, todos. te escuchamos porque nos contactabas con relación a la denuncia en el que se te mencionó en la mañana aquí en nuestros estudios. Sí, en primer lugar, aclarar a la ciudadanía y a toda la gente que escucha que en ningún momento el juzgado a mi cargo ha dispuesto la libertad de este procesado. Uh-huh. Sí, aclarar que en su oportunidad él se había puesto a disposición del juzgado y posteriormente de haberse puesto a disposición del juzgado se había levantado la orden de detención y señalado una fecha para que él pueda comparecer para su audiencia de imposición de medidas cautelares. Uh-huh. Y posterior a ese lapso de tiempo, la Fiscalía había pedido la revocatoria del estado de rebeldía y nosotros decretamos nuevamente el estado de rebeldía y dispusimos nuevamente una nueva orden de captura. A esa resolución, posteriormente la defensa técnica se agravió de la nueva orden de captura, apeló esa resolución, se fue a segunda instancia y segunda instancia revocó la resolución de orden de detención que había decretado mi juzgado, manifestando la resolución que correspondía llevar adelante la audiencia del 242 y que correspondía que él siga vigente su levantamiento de detención hasta tanto se sustancie la audiencia del 242. La 242 es la imposición de medidas, doctor. Exactamente, así como ayer, el sábado, estuvimos viendo el caso de Gavilán, ¿verdad? Sí. Eso es la imposición de medida cautelar. Justamente cuando se le convoca al imputado, se le escucha y ahí se le dice justamente si se puede abstener, si puede manifestar algo y posterior a eso el juez resuelve decretar o no la prisión preventiva. Entonces, a modo de aclarar nuevamente, después de haber recaído la resolución de segunda instancia que había levantado el estado de rebeldía que había decretado a través de este juzgado, nosotros dispusimos una providencia de cúmplice y se señaló una nueva fecha para el 242. Y en ese lapso de tiempo viene la defensa técnica y recusa a esta magistratura. Entonces, necesariamente tuvimos que inhibirnos y el expediente pasó en orden de turno al juzgado del doctor Armando Mendoza, donde también fue nuevamente recusado. Pasó al juzgado del doctor César Narváez, también que se apartó. Y el sábado quedó la competencia con el doctor Luis Ovelar, ¿verdad?, quien convocó al procesado que estaba aprehendido en su momento, ¿verdad?, porque él, por una orden de captura que fue librada en su momento por la Fiscalía, fue determinado en fecha 10 y decretó la prisión preventiva el sábado el doctor Luis Alberto Ovelar, disponiendo la remisión inmediata a la penitenciaría de Ciudad del Este, porque la defensa técnica solicitó en su audiencia del 242 que sea remitido. Entonces, actualmente el estado procesal de esta persona está con prisión preventiva. Entiendo. Entonces, para que la gente pueda entender un poco que este juzgado en ningún momento dispuso la libertad de esta persona.
Entiendo, doctor. La denuncia concreta de la madre de la víctima es que el juzgado no obró en consecuencia a lo que tenía que hacer, es decir, que cuando se presentó, según la denuncia, repito, se tendría que haber ya sustanciado la audiencia de imposición de medidas y no ocurrió así, sino que se dio un plazo de un mes otra vez. ¿Cuál es la diferencia? Y esto para entender un poco la audiencia, doctor. Sí, ¿Cuál es la sí. diferencia de este caso, de la denunciante de hoy, y de Gavilán, por ejemplo, donde de manera automática se le sustancia esa audiencia Y, y a partir de ahí se impone medidas? y el caso de Gavilán, de repente, la aprehensión ha sido de forma inmediata, ¿verdad? Ujú. Y en este caso, en su momento, estos se pusieron voluntariamente a disposición. Entonces el juzgado le dio el tiempo procesal para que comparezca para ejercer su defensa técnica. Inclusive posterior a eso nosotros revocamos la resolución al fin de que comparezca y decretamos nuevamente la hora de detención, pero la Cámara de Apelación había revocado y justamente afirma que ellos se presentaban voluntariamente ante el juzgado y debe comparecer libremente para ser oído. Ese en el Sí, caso de la acá, declaración de rebeldía, ¿verdad, doctor? exactamente. Y acá lo fundamental fue el tema del desarrollo de la audiencia del 242, ¿verdad? Y por sobre todo ya se cumplió el objetivo y actualmente la persona ya está con prisión preventiva. Ahora, doctor, ¿por qué si la fiscalía pidió prisión preventiva por por el crimen de abuso sexual en menor, por qué cuando se presenta el juzgado no determina o no contesta esto ya de manera positiva o negativa al pedido de la fiscalía? Y generalmente el Código Procesal también le faculta a las partes a que puedan presentarse y pedir un tiempo perentorio para presentar para el 242, ¿verdad? Y en este caso, al menos se cumplió el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 242 y decretar la prisión preventiva. Ahora ya estaríamos entrando ya en otra etapa ya de la investigación por parte del Ministerio Público. Para entender nomás, doctor, y discúlpame la ignorancia supina en materia de Sí, proceso jurídico sí, sí, y para la gente que está escuchando también, cuando sí. se presentó voluntariamente esta persona imputada por la Fiscalía por abuso sexual en menor, ¿usted tenía la potestad de imponerle ya medida como no imponerle o era de manera indefectible tener que darle el plazo? ¿Usted podía ya en su momento tomarle el 242 en ese momento que se presentó, doctor? Y eso indistintamente porque a veces cuando se presenta con un abogado y dentro del marco del ejercicio de la defensa técnica, también el abogado puede pedir un tiempo prudencial para señalar la audiencia del 242. Tenemos que tener en cuenta que conforme a los alcances del artículo 16 de la garantía constitucional del principio de la defensa en juicio, ellos están amparados para poder ejercer su defensa en un plazo procesal, ¿verdad? Y eso no obsta a que el juzgado en su oportunidad pudiera haber decretado la prisión preventiva, ¿verdad? Sí o sí se da cumplimiento generalmente al requerimiento que pide el fiscal. Claro. Doctor, ¿en qué fecha fue la presentación voluntaria del imputado? Creo que en el segundo semestre del mes de enero Mm, aproximadamente. ujú. Y Segunda se señaló quincena. un tiempo exiguo para presentarse, ¿verdad? Mm. Y sí, teniendo en cuenta la naturaleza del caso, generalmente el juzgado no se aparta de lo que es el requerimiento del Ministerio Público. Ahora, doctor,
Buen día, Néstor Castillo les saluda. Hola Néstor, ¿cómo estás Néstor? ¿Todo bien? Bien, bien, doctor. ¿Usted considera entonces que no hubo dilación en el caso que puede ser atribuido a la actuación del juzgado? Acá más bien después hubo una serie de recusaciones también dentro del proceso, como un mecanismo que utiliza también la defensa técnica para dilatar, ¿verdad? Entonces, eso ya fue, gracias a Dios, sustituido con el día sábado al día de adelante la audiencia del 242 y de haber decretado la prisión preventiva, porque sobre el mismo caso también la defensa técnica en su momento presentó la recusación contra nuestra magistratura, contra los otros colegas, ¿verdad? Pero el fin más importante es que se ha decretado la prisión preventiva y de ahora en más también ya empieza una etapa preparatoria de 6 meses para que el Ministerio Público también presente su requerimiento de acusación o otro tipo de requerimiento fiscal. Ahora, doctor, en todos estos casos salta evidentemente una cuestión incluso de tinte social, de Conmoción. convulsión, y que tras sí también deja siempre un poco la preocupación ciudadana, el temor de las víctimas muchas veces de que sin el sometimiento debido o adecuado de los supuestos autores de estos hechos, puede dejárseles mucho más expuestas a las víctimas hasta llegar incluso a desencadenar en hechos mucho más trágicos. Y lo que trato de plantear es lo siguiente, doctor, como titular de un juzgado penal de garantías, esa lectura social que se debe de hacer habitualmente sobre los casos que llegan hasta el despacho suyo o de cualquier otro magistrado en su situación, ¿es tenido en cuenta habitualmente, doctor? Sí, así mismo sabemos que los hechos sobre autonomía sexual, violencia familiar y aquellos que atañen al tema de los niños y otros, ¿verdad? Son temas muy considerados también y por sobre todo más aún ahora que hay hechos muy alarmantes que se dieron en la sociedad y que se están viendo la forma de esclarecer también a través de los últimos acontecimientos y aprehensión de los responsables hacia que todo el órgano jurisdiccional también pueda ejercer un mejor control y trabajar de manera coordinada con el Ministerio Público y la Policía Nacional. Ahora, doctor, y yo repito e insisto en esto, pero solamente por una cuestión, no, o sea, si fuera otro el juez haría la misma pregunta, no es una cuestión personal. ¿Cómo es que a Gavilán se le presenta y se le impone la medida y este se presentó y no se le impuso? Eso, o sea, incluso siendo la misma carátula, doctor. Y conforme a Gavilán se lo ha aprendido y conforme a este caso, el artículo 82 y 83 del Código Procesal Penal habla del tema de la rebeldía, ¿verdad? En que cuando uno se pone voluntariamente a disposición, el juzgado puede disponer el levantamiento y señalar la referida audiencia. Y entonces también en su momento eso fue notificado al Ministerio Público, la decisión del juzgado y tampoco fue recurrido por el Ministerio Público. Eso en el sentido de que estaba procesualmente contemplado llevar adelante la audiencia del 242 y por sobre todo el fin propuesto se ha obtenido ya con el decreto de la prisión preventiva. Entiendo, doctor. Bueno, ¿esta explicación usted llegó a darle a la madre de la víctima, doctor? Y tal vez en su momento no hemos conversado en una oportunidad, pero tal vez por el estado en el cual estaba no ha asimilado esta situación, ¿verdad? Pero es bueno que entienda un poco que nosotros también
estuvimos vigilando el proceso el fin de semana porque es justamente el juez que ha tomado el caso también, como el juez de sentencia. Estuvimos hablando justamente sobre este caso de referencia y por la gracia de Dios que se ha decretado la prisión preventiva. Bueno, doctor, aclarado por tu parte, por lo menos respondiendo a esta denuncia pública que se hizo hoy en nuestro programa y como corresponde el derecho a réplica, así que te agradecemos por la confianza en contactar con nosotros. Gracias, Cristian, y estoy a las órdenes tiempo y al doctor Castillo también. Gracias. Doctor Saludos, Carlos doctor. Zelaya, juez penal de garantía.